Hola a todos que estáis en el otro lado. Tal vez os sorprenda escucharme hoy. No es el horario al que os tengo acostumbrados para subir un programa, pero es que lo que os traigo hoy no es un programa de historia como tal, sino una historia que busca, aprovechando que muy pronto va a ser la Noche de Difuntos y que también en muchas ciudades del mundo se celebra esa festividad más polémica o menos, más relacionada con la muerte en un sentido fantástico, Halloween. He pensado que podía ser una buena ocasión para compartir una parte quizás un poco más personal de mi actividad como divulgadora, podría llamarme, aún no lo sé, con vosotros. Veréis, ya sabéis, muchos de vosotros, que yo escribo y que he publicado algunas cosas. Y para esta ocasión, para esta festividad tan concreta, se me había ocurrido plantearos un pequeño audiolibro, una pequeña historia que recoja la esencia de esta época del año. Un momento que dedicamos a los ancestros, a la reflexión, también quizás a plantearnos sobre los misterios y las cosas crueles que a veces pueden ocurrir en nuestro mundo. Siempre se ha dicho que los monstruos son reales a pesar de que tengan forma humana. Y eso es lo que quiero contaros hoy. Una historia sobre fantasmas, difuntos y hombres reales. En otra época. ¿Qué época? Quiero que mejor lo oigáis vosotros y cada uno, desde vuestras casas, ponga el contexto y ponga la época que más le evoque. Yo soy consciente de que la mayoría de vosotros estáis acostumbrados a un contenido más histórico viniendo de mi parte, pero creo que, si os gusta este tipo de historias, también puede ser otra forma de que podáis escuchar algo divertido, relajante, interesante y, oye, que siempre se puede hacer algo más histórico, más fantástico, menos fantástico. Yo os invito a que lo escuchéis, os animo a que os quedéis y a que disfrutéis. Y después de esta pequeña introducción, muchas gracias y os dejo con el relato. ¿Tu amigo no viene a cenar?, preguntó Leocadio, el más anciano de los pastores reunidos alrededor del fuego. No lo creo, abuelo, respondió José, con más pesar del que quería transmitir a sus compañeros. La vida de pastor era dura, muchos meses lejos de casa, viviendo entre animales y condenados a asumir el frío en invierno y el calor en verano, cada cosa en su forma más extrema. Por eso, las noches que podían reunirse con otros del oficio y compartir algo de comer, ya fuese una caldereta de carne o un trozo de queso acompañado de un trago de vino, se agradecía. Pero ese no era el caso de Tobías. Él no nació en ese ambiente y se le notaba en la manera que tenía de aislarse cuando le hablaba cualquiera, ocultando su cara bajo la boina negra y las barbas que cada día eran más espesas. La barba de aquel hombre era de las que crecen bien, todos los lados por igual y de un color negro profundo, en sintonía con su piel, antaño blanca y ahora maltratada por el clima y lo rudo del trabajo. Las manos de aquel hombre que comía alejado, apoyando la espalda contra el tronco de un almendro, y miraba un extraño bulto que descansaba junto a él, apartado de la vista, no estaban destinadas a terminar así, y su amigo José lo sabía. Aunque Tobías fuese tan humano como los demás, en cierta manera eran especies diferentes de hombres. Por eso uno de los comensales, justo después de cortar un trozo de pan duro con la navaja, se atrevió a preguntar a José, a riesgo de molestar al viejo Leocadio por su atrevimiento: ¿Cómo acaba aquí un señorito? Efectivamente, el viejo Leocadio fulminó con la mirada a aquel pastor chismoso. ¿Acaso ellos le preguntaban a él por qué no quería compartir su vino? Pero José detuvo a su abuelo antes de armar una pelea. El mundo los puede tratar tan mal como a nosotros. De ese modo también pudo disimular que en realidad no tenía la menor idea sobre la historia de Tobías. «Pues anda», volvió a la carga el pastor intrigante, animado por las risas del resto. «¿Qué puede faltar a alguien que nace con todo?». En ese momento Tobías pareció salir de su letargo. Miraba al grupo con los ojos profundos y algo nublados de quien ha pasado mucho tiempo pensando. Son profundos porque han visto mucho y están nublados porque miraban hacia adentro en vez de hacia afuera. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó directamente al chismoso. «Marcial me dicen», respondió con tranquilidad, sin ocultar su curiosidad. Ahora que veían a Tobías levantado,
Resultaba un hombre de modales refinados a pesar de todo. Bien, Marcial. Tu pregunta es buena y creo que merece la pena contestarla. El joven pastor sonrió, ignorando la mirada de advertencia que le lanzaba el viejo Leocadio y la tensión que se adivinaba en la expresión de José. «Habla, señorito». Tobías asintió. Aquella lección la tenía bien estudiada. ¿Sabes que la vida tiene mucho de percepción? Tú ves, oyes, sientes y padeces. Das por hecho que otros deben ser iguales a ti sin pararte a pensar que cada uno de los presentes, señaló al grupo extendiendo su mano, son diferentes, del mismo modo que hacen ruidos distintos al respirar y que sus madres no fueron la misma, ellos no son los mismos. No te andes por las ramas, señorito, gruñó Marcial. ¿Vas a contestar o no? Tobías supo que no merecía la pena ponerse sentimental con aquel sujeto, aunque el resto parecían interesados en oírlo hablar. Tal vez se debiese a que él era una extraña novedad para ellos. No le costó llegar a la conclusión de que sería mejor ir a lo práctico. «Puedes nacer con todo», comenzó a responder, incluidos los ojos sanos, y no verlo. «Señorito, ¿es eso lo que guardas en el fardo ese que tienes detrás del árbol?» Marcial, impertinente, señaló al lugar donde antes estaba sentado Tobías. ¿Aquello que no supiste ver? Es posible, reconoció Tobías, como también es posible que tengas problemas si intentas tocarlo. La risa traviesa de Marcial se esfumó. Aquel extraño no estaba de broma. Nunca me has dicho qué pasó, Tobías. José se mostraba más dialogante, pero ardía en deseos de saber. Tras un momento de pausa, revisando que su bulto siguiera tras el árbol, Tobías devolvió la vista a los caballeros que tenía ante sí. Marcial tiene razón en que era un señorito, pero no era malo, solo particular. El pueblo me respetaba al igual que antes respetó a mi padre y eso me bastaba. Fui a la universidad, trabajé como abogado. Era una buena vida, tranquila y sin sobresaltos, hasta que apareció la nieta del único hombre que odiaba, un humilde campesino que se ganaba el sueldo arreglando lo que otros rompían. ¿Ella no era una señorita?, insistió Marcial. Tobías negó con la cabeza, adoptando un aire menos bravo. Se ponía malo solo de recordar aquello. Era una artesana que fabricaba marionetas para entretener a los niños, una mujer humilde que se bañaba en el río, se remendaba los vestidos y tapaba sus agujeros con parches en forma de flores. Acababa de volver al pueblo después de muchos años fuera porque sus padres acababan de fallecer. Me di cuenta de que iba a darme problemas en cuanto la vi llamar a la puerta de mi casa para ponerse a discutir con el portero porque el ruido de mis fiestas no la dejaban dormir. «Normal», asintió Marcial. «Cualquiera se enfada por eso». Pero nadie se había atrevido nunca a venir a quejarse, Marcial. Lo normal era que nadie dijese nada, no que me dijesen que mi persona era tan perturbadora que despertaba a los muertos. Al principio me ofendió que me acusara de ser desconsiderado con los vecinos por no dejarles descansar. Luego empecé a darme cuenta de que realmente a mí nadie me preguntaba por la salud de mi madre, ni se interesaba en hablar conmigo, salvo para preguntarme si podía darles un trabajo. Pronto comencé a agudizar el oído y descubrí que me consideraban prepotente por insinuar que debían abandonar algunas de sus costumbres. Supongo que era un choque evidente. A causa de esto, comencé a ver a la muchacha en otras partes. No importaba lo que ocurriese, pues ella siempre se presentaba para burlarse con sus marionetas o para sermonearme con su hábil sentido de la sátira. Comencé a pensar que Elvira, que así se llamaba ella, era peor que un dolor de muelas, y terminé ordenando a mi portero y al ama de llaves que la echasen si intentaba volver a venir a quejarse de algo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora fue José el que preguntó. Que ella no volvió a aparecer por allí, ni a burlarse, hasta que hace 2 meses llegó al extremo de romper el marco de la puerta principal para entrar en mi casa. Sigo sin entender cómo pudo hacer eso ella sola sin que nadie la viese, pero el caso es que vino llorando. Su abuelo tenía problemas con el negocio y había pedido dinero prestado a unos tipos del pueblo de al lado. Gente complicada, de esa que anda en negocios raros. Ahora les exigían unos intereses que jamás podrían pagar y los habían amenazado a todos. Al abuelo, a la nieta y a un primo suyo que vivía con ellos y que, por paradójico que suene, era amigo mío. ¿Y no les dio el dinero? Ese era Marcial otra vez. Claro que lo hice, y sentí que por primera vez había ganado la batalla contra Elvira.
Ahora ya no era un tonto arrogante, sino un hombre que ayudaba en situaciones desesperadas. Lo triste es que no tardé en descubrir lo equivocado que estaba. Los matones, al ver que les pagaban lo exigido, dieron por hecho que podían tirar más de la cuerda y dijeron a Elvira y su familia que por la tardanza ahora tendrían que pagar aún más si no querían problemas. Esa vez no acudieron a mí y yo jamás me interesé en preguntarles cómo estaban hasta que consideré que era hora de recuperar lo mío. Por un momento la voz de Tobías se quebró, presa de un dolor que le ahogaba el corazón, un dolor de esos que solo nacen de la impotencia más profunda. Cuando fui a reclamar que me devolviesen lo prestado, me encontré con que la casa había sido asaltada. Elvira no estaba por ninguna parte. Sus marionetas estaban tiradas por el suelo y junto a ellas sus cuerpos yacían con una herida de bala en el pecho. Ahora Marcial y el resto de pastores se enarcaron las cejas, arrugaron las narices y apretaron los labios a la vez. «Señorito, ¿a qué te refieres con sus cuerpos? ¿No dice que la Elvira no estaba en la casa?» Tobías asintió con la mirada más nublada que antes. Recordar este tipo de escenas no es fácil, pero confrontar a los protagonistas menos. Los prestamistas habían asesinado a su abuelo y a su primo, comenzó a decir Tobías. Se llamaban Leocadio y José. Reconozco que no esperaba encontrarlos aquí, 2 meses después, comiendo entre pastores en mitad del campo. Ahora, el viejo Leocadio, que había asistido a la explicación en silencio, dio un golpe en el suelo con su garrota y se puso en pie, demasiado ágil para su edad. «¿Insinúas que este y yo hicimos algo a nuestra Elvira?», señaló a un pálido y espantado José. Tobías negó, volviendo a poner sus pensamientos en orden. «Lo que insinúo es que, como bien decía ella, mi personalidad despierta a los muertos». Esas palabras actuaron como un hechizo que reveló la verdad oculta. Los rostros de aquellos hombres se tornaron cadavéricos, las cuencas de sus ojos se vaciaron y los ropajes se marchitaron. De repente les venían grandes a sus cuerpos de esqueleto. Sus expresiones revelaron la sorpresa de ser descubiertos por un mortal, y solo el fantasma de José osó hablar, porque incluso Marcial, ahora revelando su verdadera naturaleza fantasmagórica, se había quedado sin palabras y sin mandíbula. «Has estado siguiéndonos durante días, Tobías. ¿Por qué? ¿No ves que viene a atormentarnos en la muerte?» Leocadio salió volando hacia Tobías, encarándolo a ver si así se asustaba. Siempre fue un egoísta sin oficio ni beneficio. Y como si fuese una brisa, el fantasma atravesó el cuerpo de Tobías, quien se quedó quieto, notando el frío que emanaba de la sombra de un anciano por cuyo destino se sentía responsable. «Calle, abuelo», rogó José. «Tobías era mi amigo. Solo quiero saber por qué. ¿Qué haces de pastor? ¿Y por qué has estado buscándonos?» Pobre José, él que tenía una vida por delante. A él sí que lo amaban todos de verdad, desde que era niño. Incluso Tobías se sabía encantado por su sincera forma de ser. «He venido a deciros que habéis sido vengados. Encontré a quienes os hicieron esto y les hice pagar». Una mueca de sorpresa se dibujó en la calavera del viejo Leocadio y de todos los presentes. «Ahora debo irme lejos y por eso voy así vestido. Por eso me muevo por los caminos con discreción y por eso os he estado buscando. Mi madre decía que los que mueren así en esta tierra se convierten en pastores errantes, que viajan pastoreando a las almas perdidas que se encuentran». Aguardó una respuesta por parte de alguno, pero ésta no llegó. Ya no podían hablar. «Ahora sois libres, viejos amigos. Lamento que nuestra relación no siempre fuese la mejor como vecinos». «Nunca tomes en serio las riñas con los vecinos». Por fin hablaba Marcial, después de encontrar su mandíbula y colocarla donde tocaba. «Muchas veces se inventan disputas por pasar el rato». Tobías no pudo estar más de acuerdo. A menudo parece que a los humanos nos gusta discutir. «Ahora sois libres, amigos». «¿Y qué fue de Elvira?», quiso saber José. «Nunca la hemos visto entre los muertos». Tobías sonrió en su dirección. Esa fue la última vez que lo vio. «¿Tobías?». Una voz áspera y somnolienta lo llamaba. No podía seguir allí. «Creo que tendréis que esperar un poco para verla, José». Y de repente desapareció todo, dejando el lugar donde habían estado los hombres, el fuego y la comida desiertos, oscuros. Solo quedaba el llano campo manchego, tan fresco a aquellas horas de la madrugada. El sonido de los grillos acompañó a Tobías por unos instantes,
como una suerte de eco de lo que acababa de ocurrir. ¿Cuánto tiempo había estado hablando solo con aquellos seres? Nadie podía decirlo, ni siquiera estaba seguro de si había sido verdad o si lo acababa de imaginar. Lo único que sabía que era real es que una voz le llamaba desde el almendro donde había estado cenando en silencio, justo antes de que José y Marcial le hablasen. ¿Con quién hablabas, Tobías? Elvira apartó las mantas que la cubrían, dejando ver que ese misterioso fardo que descansaba al pie del árbol no era tal cosa. Nada, tranquila, solo hablaba con tu familia. Se arrodilló ante ella, buscando la bota de agua para ofrecerle un poco. Los días al raso la habían hecho coger un resfriado. ¿Les has dicho que estoy bien?, preguntó Elvira, asumiendo lo que le decía el hombre que la salvó de los forajidos. Tobías tomó su cabeza entre las manos y le besó la frente, agradeciendo una vez más haber podido rescatarla. No ha hecho falta. Ellos te miran ahora desde allí. Señaló dos enormes estrellas que acababan de aparecer, de forma milagrosa, en el oscuro cielo. ¿Tal vez las estuvo tapando alguna nube? Nadie podría decirlo con seguridad. Elvira se quedó quieta un segundo, apretando las manos de Tobías en señal de afecto. Acababa de liberar a su familia. Gracias. ¿Qué puede faltar a alguien que nace con todo? Como bien dijo Tobías al inicio de esta historia, depende de la persona. Pero en su caso, le faltaba lo que le había dado a aquella loca familia durante muchos años: la vida y la risa. Había perdido 2 vidas, pero al menos había conseguido salvar a la risa.